Regresamos entonces, estamos conversando con el economista Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. Con él vamos a hacer primero un balance del 2014. Diego, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José, gracias por invitarme. Cuéntame un poco, ¿cuál sería tu balance de este 2014? Bueno, el crecimiento tímido ha decepcionado pues a varias personas, ¿no? Al inicio los estimados de año estaban alrededor del 5, ahora con suerte vamos a cerrar en 3, posiblemente vamos a 2.8. Y en parte lo que ha decepcionado enormemente ha sido la inversión pública y la inversión privada. La inversión privada que ha caído como en 1% y la inversión pública ha estado en 0. ¿Ya? Recordemos que la inversión privada pues venía de crecer a trimestres como al 30% hace unos 4 o 5 años. Esperamos que para el próximo año, aunque sea para el primer trimestre, esperamos una reactivación, aunque sea del 4%. ¿Cuáles son las razones detrás de la caída de la inversión pública? Porque uno imaginaría que si la inversión privada está cayendo, un gobierno nacionalista lo que haría es justamente apostar por la inversión pública. ¿Es que en los estamentos públicos hay miedo de soltar la mano? ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que ha habido un cambio importante en la composición del presupuesto público. Antes la mayor parte del gasto la tenía el gobierno central, el gobierno nacional. Después de la regionalización y de las diferentes responsabilidades que se han transferido, hoy más de 2/3 del presupuesto público depende de los gobiernos regionales y las municipalidades. Que ni gastan bien. Ni gastan bien. Entonces, que se haya frenado la inversión pública responde principalmente a este tipo a esta transferencia, ¿no?, que se le ha hecho a los gobiernos regionales y las autoridades subnacionales, que no han sabido administrar bien los recursos que han tenido. Datos del economista Alejandro Indacochea nos hablan de 67%, creo, de gasto de las regiones en lo que va del año. Sí, bueno, como comprenderás, a veces es difícil gastar si tienes que ser presidente en la cárcel. Y además las autoridades más chicas también en los gobiernos distritales, la reducción en la inversión pública ha caído aún más que en gobiernos regionales. Entonces yo creo que ver la inversión pública como un todo es de repente una visión un poco parcial. Hay que verlo cuánto ha gastado pues, el gobierno nacional, cuánto ha gastado los regionales y cuánto han gastado los municipales. Al pedirte un balance, tus explicaciones han ido sobre todo por factores internos, ¿no?, lo que llaman endógenos. ¿Qué ha pasado en el extranjero? Cuéntanos un poco, ¿cuáles serían los factores exógenos para explicar la caída, si es que hubieran? Te comentaba yo en un programa anterior que el Goldman Sachs había sacado un estudio en el que analizaba 5 o 6 países grandes en la región y concluía que para Perú los componentes del exterior, ¿no?, habían sido mucho más importantes en explicar su desaceleración que en los demás países. En otras palabras, a nosotros nos había pegado más fuerte lo que pasaba afuera, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que pasó afuera que nos pegó tanto? Nos ha pegado mucho todavía que el Estados Unidos recién se está empezando a recuperar. El crecimiento de ahorita del 3% de lo que nosotros teníamos esperado. La desaceleración en China también ha sido importante, junto con la desaceleración en Japón y en la Unión Europea. Entonces todo esto ha sido una especie de tormenta perfecta para explicar la baja de los precios de los minerales que han subido en los últimos meses, pero recordemos que vienen de una caída. El precio del oro está 30% más bajo que hace un par de años, ¿ya? Y es nuestra principal exportación. Ahora, cae el precio del petróleo de manera importante. Eso va a favorecer, por un lado, la economía norteamericana, que es nuestro principal socio comercial. Por otro lado, nos va a reducir los costos de producción locales, digamos, ¿no? En el lado de los metales, efectivamente, ha habido una baja. ¿Hasta qué punto no compensa la nueva dinámica productiva norteamericana para nosotros, que somos un país que está anexado casi a la economía norteamericana? Nosotros tenemos nuestro principal socio comercial, pues durante muchos años fue Estados Unidos, ahora ya es China, ¿no? Pero muchos de los productos que tenemos de valor agregado o no tradicionales, todavía Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, ¿no? Entonces estamos hablando de exportaciones pues de palta, de uva, de mango, de espárrago, textiles, manufacturas. Para todo esto Estados Unidos es nuestro principal mercado exportador. Que es un mercado más sólido porque
China, como tú bien dices, te compra materias primas que si baja mañana la demanda en China, baja la compra y no necesariamente ocurre lo mismo en Estados Unidos. Y por eso es una muy buena noticia el nuevo anuncio del gobierno de Estados Unidos de los 350.000 empleos generados ahora en octubre, que es el crecimiento más alto que ha habido en muchos años. Y que apuntan a una reactivación importante de cara al primer trimestre y segundo trimestre una vez pasado pues el boom de Navidad, al primer trimestre y segundo trimestre, sobre todo tomando en cuenta que no debería haber un invierno tan frío como el invierno del año pasado, que ralentizó bastante la economía de Estados Unidos en el invierno de allá. Te quería preguntar por China. Para muchos economistas, efectivamente, la desaceleración china explica mucho de lo que está pasando en Perú. Pero si uno mira los planes quinquenales chinos, están creciendo casi 0.5 por encima de sus proyecciones. Ellos tenían para el plan quinquenal 12º, en el que nos encontramos en estos momentos, 7%. Ya ha estado creciendo al 7.5, 7.3. ¿No debería el MEF haber tenido eso dentro de su matriz de proyección? Creo que la desaceleración china en parte nos sorprendió a nosotros más de lo que debería habernos sorprendido, pero es parte, le pega más al sector privado, ¿no? Lo que va a hacer China. Y muchas de las inversiones que se han dejado de hacer, las bambas que se ha pateado un poco, ¿no? La ampliación de Toquepala, en Antamina, no sé si habían considerado dentro del precio de los minerales las inversiones que tenían que hacer a los siguientes años. La desaceleración china sorprende más que todo a nivel de inversión privada que pública. Ahora, este año, 2014, 2015, 2016, habían proyectos de inversión que sumaban más o menos 59.000 millones solo en el sector minero. De esos 59.000 nadie ha hecho todavía un buen balance, pero está claro que no han salido ni 10.000, ¿no? Con las justas habrán salido 5.000, 6.000. ¿Cuánto hemos perdido de PBI por eso? Mira, la inversión privada, como te decía, este año ha crecido en negativo. ¿Ya? Se apuntaba a crecer 5 o 6%. ¿Ya? La inversión privada es un quinto del PBI nacional, entonces estamos hablando de una pérdida de un punto porcentual entero. ¿Ya? En los proyectos de inversión minera, muchos se han retrasado más de lo que deberían. Las bambas, por ejemplo, recién va a empezar, pues, creo que anunciaron febrero del 2016, pero han aumentado. Lo interesante aquí es que han aumentado bastante su inversión, han pasado de 6.000 millones a 10.000 millones. Antamina, entiendo, ha reducido un poco su producción, había caído como en 30%, esperamos que se reactive ahora en adelante. ¿Ya? Y dependemos, para el próximo año, en las exportaciones, dependemos mucho de lo que hagan minas más chicas como Constancia, por ejemplo, ¿ya? Y que Toromocho empieza a operar a capacidad entera. Ahora, ¿cuánto de esta pérdida de inversión tiene que ver con cambio en los precios de los commodities y que hacen menos atractivos los proyectos? ¿Y cuánto tiene que ver en la tramitología, que es de la que se quejan también muchos empresarios? Mucho. Tramitología es ahorita, pensamos en el Instituto Peruano de Economía, que es el trabajo pendiente que le ha quedado más urgente al gobierno actual. O sea, si tuvieras que, digamos, hacer entre estas dos variables una subdivisión, estamos hablando de 80-20, sí, 70-30. Sí, yo creo un 80-20. Porque recordemos que no es solamente que las exportaciones no solamente han bajado por un efecto precio, sino por un efecto de producción. Claro, pues si tú hubieras producido mucho más con menos precio, por ahí mantenías por lo menos por supuesto, los niveles de producción. Y aquí el caso emblemático es el caso de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Donde la producción se frenó desde el 2010. ¿Tienen datos de cuánto se exportaba de Cajamarca, por ejemplo, hace 5 años y cuánto se exporta el día de hoy? No lo tengo ahorita en la cabeza, pero sé que la producción dejó de crecer alrededor del 2010. ¿Ya? Y de o sea, ahí, ya estamos entrando al 5.º año sí, de subproducción, digamos, sí, subexportación. Sí. Y Cajamarca, entonces nosotros vemos muchos índices de que el ingreso promedio ha subido en Cajamarca, pero aquí hay dos problemas. Uno es que, si bien el ingreso promedio ha subido, hay una distribución pésima de los ingresos, ¿ya? Y lo ves a través de cifras del empleo, donde el empleo ha caído, me parece, como en 20 puntos porcentuales en la ciudad de Cajamarca. ¿Ya? Y por otro lado lo ves en los índices de producción, o sea, mientras otras regiones sí hicieron esfuerzos para diversificar su productividad y tener agro, manufactura,
en Cajamarca se confiaron en que minería los iba a rescatar, y ahora que los precios están mal y que la producción está mal, pues están donde están. Te quiero hacer una pregunta que muchos de nuestros televidentes se pueden estar haciendo. Sí. ¿Por qué es tan importante crecer 1 punto más, 2 puntos más? Si ya estamos creciendo el 3%, algunos dirán, bueno, ¿cuál es lo importante de crecer de 3 a 4? ¿Qué significa ese punto de PBI en términos de vida? Mira, recordemos, la población crece a 1.2% al año, o sea, la fecundidad. Entonces, de plano, tenemos que crecer más de eso para no ser más pobres, ¿no? En general, los estimados apuntan a que necesitamos crecer sobre 4% para reducir pobreza, ¿ya? Obviamente, mientras más rápido crezcamos, la torta es más grande y podemos repartirla. Mayor número de pobres podemos por supuesto, sacar podemos repartirla mucho más rápido entre más gente. Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer una primera pausa. Estamos conversando con Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos con Diego Macera, economista del Instituto Peruano de Economía. Con él vamos a hablar ahora sobre las perspectivas económicas para el 2015. Diego, si tuviéramos que subdividir las perspectivas entre los factores externos e internos, ¿cómo crees que va a afectar el entorno externo la tasa de crecimiento de Perú para el 2015? El entorno externo debería no afectar más de, yo creo, un punto porcentual, 1.5. Deberíamos sí esperar que las exportaciones se recuperen, sobre todo los minerales. Y en cuanto a exportaciones no tradicionales, pues esperemos, como te decía, que Estados Unidos retome el dinamismo en las compras no tradicionales. Entonces, contra el 2014, nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China, debería ser mejor, digamos, que el 2014. Sí. Por la recuperación de la economía norteamericana y por la mayor demanda de minerales de China. Sí, y también por mejores precios. Y el efecto del petróleo, del bajo petróleo también va. Te iba a decir eso, un factor externo es el precio del petróleo, sí, y eso nos debe ayudar internamente con mejores precios de producción. Sí, claro, ha caído de junio a ahorita el precio del petróleo ha caído 40%. O sea, es una caída brutal, de 115,70 el barril. Ahora, esto todavía falta que se traslade pues de manera completa al consumidor, ¿no? Entiendo que todavía están tratando de agotar las existencias de los barriles comprados a $95. Y a un precio de barril de 50 o $45, ¿qué tiene más sentido? ¿Poner a funcionar Talara, con lo que implica de inversión, o importar crudo con las especificaciones? Creo que Talara es demasiado demasiado arriesgado y de repente demasiado costoso también. No me animaría a decir que igual retomar Talara con 45 sería una buena idea. Creo que la importación sigue siendo lo mejor. Recordemos que hay que especializarnos en lo que sabemos hacer mejor. No necesariamente Talara es la mejor opción para esto. Ahora, vayamos entonces a los factores internos. ¿Qué cosas crees que van a cambiar para positivo? Podemos también mirar si hay algo que cambie para negativo. ¿Qué debería cambiar para positivo en 2015? Por ejemplo, tramitología, ¿lo ves mejorando? Difícil. Tramitología vemos muy difícil que mejore en el corto plazo. De repente esta es una tarea pendiente ya para el siguiente gobierno. Cambios positivos, vemos una reactivación importante, aún todavía un poco tímida, pero creciente en la confianza empresarial. Esperamos que la inversión privada crezca 6%, eso te daría otro punto porcentual completo. Y bueno, recordemos que venimos de una base muy baja. O sea, este año estuvimos en negativo en inversión privada, y en inversión pública también esperamos que crezca. Este año también estuvimos en cero. Entonces, tanto en inversión pública como en inversión privada empezamos de muy abajo. ¿El ruido político podría afectar para negativo? Sí, o sea, en la medida en que estos nuevos desenlaces después de las últimas semanas, si se van poniendo cada vez peor, y ya tocan esferas importantes del gobierno, podrían afectar negativamente y de manera muy importante, pero bueno, felizmente todavía no ha pasado. Entonces, más ruido político más interesante vendría a mediados del próximo año, ¿no? Cuando ya empiecen la carrera electoral y vemos quién se avisora por ahí. ¿Qué proyectos importantes de inversión privada, mineros,
bueno, no sé, tal vez de consumo masivo, algún otro sector productivo, agricultura, pesca. ¿Qué proyectos importantes de inversión vienen en el 2015? Proyectos grandes, bueno, el más grande que viene a comienzos del 2016, que es Las Bambas, ¿no? Que son $10.000 millones, que son 2 congas. ¿Ya? Otro proyecto, proyectos grandes que se vienen es, bueno, al segundo semestre se viene la línea 2 del metro, ¿no? Eso es un proyecto también gigante. Si es que terminan de ponerse de acuerdo en cómo va a ser la estructura del flujo, porque hasta ahora no han podido hacer la parte importante, que es terminarlo a partir de estas expropiaciones que se han denunciado en la prensa, ¿no? Confiamos que esto va a resolverse para el segundo semestre del próximo año. ¿Ya? Eso debería dar un anuncio importante, porque es mucho movimiento de tierras, es un proyecto gigante. Otro proyecto enorme que está por hacerse es el gasoducto del sur. Ahora, en una primera etapa, el gasoducto del sur podría consistir principalmente en importaciones, con lo cual podría no apoyar tanto, pero igual es una inversión enorme que viene ya el próximo año. Claro, en total el proyecto son como $8.000 millones. Sí, por eso, ¿no? eso es una cosa gigante. Estos son, creo, los más grandes que están por haber en la carrera. Ahora, tomando en consideración eso, ¿cuál es el rango de crecimiento que ustedes esperan para el 2015? Nosotros estamos apuntando a algo como 4.8, que es un poquito más conservador que lo que hace el MEF. De hecho, el MEF acaba de bajar hoy día o ayer la tasa, por lo menos lo que anunció el ministro Segura, ya no creen en 5.5, ahora están pensando en un poquito más de 5. Esperemos que no sigan ajustándola para abajo. Entonces, si tuvieras que poner un rango, estarías entre 4,5 y 5. En 4,5 y 5 es lo que estamos apuntando en el IPC. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo hacia la baja? En parte, si lo vemos por secciones, ¿no? La inversión pública, todavía falta ver cómo se van a desempeñar las nuevas autoridades elegidas. Hay algunas que preocupan más que otras. Felizmente, por ejemplo, en el caso de Puno no llegó a salir Wiri, pero hay otras que Cajamarca todavía preocupa mucho, Ancash tampoco es tan bueno, los 2 candidatos que quedaron en Madre de Dios. Entonces el panorama no se ha pintado tan bien en el tema de inversión pública, a pesar de que el gobierno con el último paquete trató bastante de impulsar sobre todo gasto en mantenimiento en las regiones. Te iba a preguntar eso, si tuvieras que hacer un paquete para el 2015, un paquete que incluya todo lo que no se hizo y un poco la nueva perspectiva. Yo creo que lo más importante ahorita es destrabar y acelerar estos grandes proyectos que estamos comentando. Eso no es paquete, eso es sencillamente hacer bien su trabajo. Eso es tener un equipo en el MEF ad hoc, que se encargue únicamente de destrabar qué proyectos quieres. Ese equipo ya se puso a funcionar, de hecho estaba a cargo Alonso Segura. ¿Qué pasó con ese equipo? ¿Qué hizo? El equipo creo que le está viendo los temas muy, muy transversales y no lo están viendo por proyecto. Creo que más bien lo que se debería hacer es un grupo de gente responsable de vamos a sacar este proyecto gigante de minería, vamos a sacar la línea 2 del metro, y tener a un grupo de personas viendo exclusivamente eso y viendo qué necesita el inversor privado para sacar esto y acompañarlo paso a paso. Ahí tendríamos que tener una garantía institucional, digamos, para que esa aceleración no rompa algunas reglas formales. Por Habría supuesto. que tener un equipo que vaya acompañando esta pero en el marco, reactivación, ¿no? Estas grandes inversiones generalmente vienen con... recordemos lo que se hizo ya en gobiernos anteriores y también en este gobierno, ¿no? Hay interés tanto del sector público como del sector privado como de la sociedad en que estas se aceleren y sucedan. Entonces no me parece... Pero no a costa de cualquier cosa. Por supuesto, no a costa de cualquier cosa. Entonces, si tuviéramos que hacer un paquete importante, de hecho ya se trató de sacar una ley, se sacó en el paquete anterior, si mal no recuerdo, para acelerar un poco esto, pero hay que ser mucho más agresivo acá. Te agradezco mucho. Gracias a usted por la invitación. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.